Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Esperamos que se encuentren muy bien en este día. Bueno, ya estamos acercándonos ya al Día de los Difuntos, así que hemos encontrado pertinente hacer una breve reseña o una breve narrativa o relato respecto de lo que eran los funerales y también los velorios o velatorios que se hacían en el tiempo acá en Chile a través de la historia, abarcando bastantes años y lo que era trasladado eso en lo que el tiempo y los lugares de ciudad y también los lugares de campo. Una breve narrativa que no va más allá de 5 minutos para un poco conocer lo que es este ritual que es tan necesario, ¿cierto? Aunque no esperado por muchos, pero que se ha ido realizando y ha ido cambiando con el tiempo, según le vamos a indicar en este relato. Como todas las cosas se han ido cambiando, se han ido modernizando, lo que son la realización de los funerales, de los velatorios, ha ido también evolucionando, cambiando con el tiempo. Y así se puede ver, por ejemplo, que en los funerales antiguamente, en lo que eran los sectores rurales, de campo, de agrícolas, eran la realización de varios días de celebraciones, de festejos derechamente, cuando se hacían estas funerales. Iban incluso personas, mujeres que se les pagaba para que fueran a rezar y también se les pagaba para que fueran a llorar. Eran otras cosas también, y cantoras también de canciones muy especiales para esa festividad también se usaba en los campos, al menos por acá, por este sur del mundo, por Chile. Se usaba mucho entonces eso como parte importante del ritual. Y no era un día ni era un par de horas, sino que eran varios días, 3 días, que se hacía cuando eran dueños de casa. Los dueños de casa se velaban 3 días. Y eso se hacía entre comistrajos, entre comidas, entre celebraciones muy contundentes, con bastante vino, con bastante carne, con amanecida. Bueno, obviamente la celebración era de amanecida, estos 3 días en que se celebraban estos y realizaban estos velatorios. Incluso a los cadáveres se paseaban entre varios lugares y se iban con los ataúdes a cuestas, al hombro, entre varias personas, se iba movilizando el cadáver y llegaban hacia los cementerios, en donde se producía lo mismo de siempre, las escenas muy lastimeras, las escenas de angustia, de llanto, de desesperación. Y eso era lo que se ocurría en tiempo hace mucho ya de campo, más de los sectores rurales. Luego, con el tiempo esto ha ido cambiando y en las ciudades los funerales se hacían, o los velatorios mejor dicho, se hacían en las mismas casas en donde vivían las personas. Así es que de esa manera entonces se celebraban esta forma en que la familia hacía este velatorio, que ya no eran tantos días, ni era una comida tan costosa, sino que ya era una cosa un poco más liviana, pero aún con comida y aún con vino se celebraba esto, que ya era un día o 2 días como máximo, y se iba esto haciendo cada vez que fallecía alguien, se hacía de esta manera los funerales. Finalmente, ya con el tiempo esto ha ido cambiando en forma bastante notoria, y ahora ya prácticamente los velatorios en las casas no se hacen, no se ven como una cosa frecuente, muy raro ya, porque ahora en las mismas parroquias, los templos, se prestan, donde hay lugares ya que están construyendo específicamente para salas de velorio o de velatorios, le llaman bien. Eso es lo que se ha visto últimamente ya, en donde hay salas en donde se prestan para hacer esto, en donde ya no hay comidas, no hay vino, tampoco hay, simplemente se circulan lo que son un poco de galletitas, ¿cierto? Galletas, algún queque, a lo mejor rebanadas de queque, y café también o té. Y eso es lo que se celebra, y posteriormente eso no se amanece, sino que el féretro queda hasta una hora, que puede ser hasta las 22 horas, hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, hasta las 12 también lo hacen. Luego el lugar se cierra y el féretro queda solo en el lugar hasta llegar al día siguiente, como a las 8 de la mañana comienza otra vez con la misma rutina de los amigos que van a mirar, los amigos de quien ha fallecido, del finado se le llama por acá. Y ya llegan de nuevo para ir a tomar café y, bueno, conversar y eso. Así es que han ido cambiando lo que son las usanzas en relación a los rituales estos.
Bueno, en los campos, volviendo atrás un poco, se hacían largas caravanas también para llegar a los cementerios, en donde iban a pie, ¿cierto? Luego se fueron sumando ya carruajes a lo que eran los traslados de los féretros de los muertos hacia el cementerio en unos carros. Posteriormente se fue haciendo ya en unos furgones, en unos automóviles ya de carroza, que eran bastante cada vez más elegantes. Se llega al cementerio y allá es siempre la recepción, se hace dos discursos de los parientes, de los amigos, de las diferentes organizaciones en donde pertenecían el difunto. Así es que ha ido, como ya les cuento, y cambiando. Yo me imagino que en cada país deben haber diferentes costumbres, pero acá es así. Lo que se usaba también era que eran estos velatorios de larga duración. Había siempre una persona que se encargaba de contar chistes, aunque a ustedes les parezca un poco más lejano de lo que es normalmente en los patios de las casas. Se instalaba gente a contar chistes, y también otra que era bien extraño, que había una persona que normalmente tenía que estar en los funerales y que era la persona que contaba mentiras. Ya eran situaciones bastante extrañas, donde se contaban mentiras y eran para entretener, ¿cierto? Y para hacer más corta lo que era la amanecida con el difunto, como a las 3 de la mañana, cuando ya empieza a hacer frío. Eso entonces, la narrativa o los relatos de mentiras se hacían entre copa y copa de vino, entre café también, de acuerdo al gusto de los asistentes. También todas cosas estas que pasaban en lo que eran los funerales de antiguos, los funerales de campo, los funerales también que ya, como ya les contaba, han ido cambiando, y yo creo que cada vez van a ir cambiando más esto y van siendo cada vez menos personalizados, como menos personalizados en comparación con lo que era antiguamente. Ahora esto definitivamente cambió y vamos, yo creo, en proceso de cambio, pero es más o menos la narrativa desde mi perspectiva, es la que le he dado a conocer en este momento, en este capítulo siempre de RCP, que los estamos haciendo desde el sur del mundo, desde la República de Chile. Un abrazo grande, amigas y amigos, y espero les haya gustado este relato, ¿sí?, de lo que es y de lo que fueron en el tiempo los velatorios.